Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a estar con David Rosenthal para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa. Bueno, hoy vamos a abordar un tema que no lo hemos tratado de lleno, sí lateralmente, el tema del Brasil colonial, porque hemos hablado de él cuando hablamos de los sefardíes que luego se fueron a Curazao, etcétera, etcétera, pero ahora vamos a hablar más a fondo de ese tema, ¿no es cierto? Sí, así es. Y sobre todo de esas tribulaciones que pasaron los sefardíes que llegaron al Brasil colonial, pues había una hostilidad hacia los judíos, y es que a pesar de la imposición del conde Johann Maurits van Nassau, por la que todos los pobladores residentes en el Brasil holandés tenían derecho a practicar su religión sin mayor impedimento, los conflictos originados por la presencia de judíos no se dejaron esperar. En primer lugar, la población luso-brasilera, cristiana y católica, se vio enfrentada a un grupo de personas cuya madre patria había arrojado de su seno y que en muchos casos tenía contacto con los cristianos nuevos del Brasil, importantes colaboradores, a su vez, de los calvinistas holandeses que habían invadido y conquistado una parte considerable de esta colonia portuguesa del Nuevo Mundo. En segundo lugar, no pudo quedar indiferente ante la competencia que la habilidad comercial de los judíos le imponía, sobre todo en la compraventa y remate de plantaciones de azúcar y de esclavos negros traídos desde África con el propósito de complementar la mano de obra tan necesaria para hacer producir las tierras cultivables. Igualmente, la población luso-brasilera advirtió con gran desagrado que los sefardíes llegados desde Holanda supieron aprovecharse, por lo menos al comienzo, de su dominio de los idiomas portugués y holandés, sirviendo de intermediarios obligados entre una y otra comunidad lingüística en todas las transacciones comerciales efectuadas, hecho que a la larga le significó grandes ganancias pecuniarias. No menos fuerte fue el rechazo de los judíos por parte de los clérigos holandeses, cuyo espíritu misionero se vio estimulado en un país católico donde se les abrían las puertas para transformarse en portavoces de su religión protestante. En este sentido, la situación era bastante diferente de lo que ocurría en Ámsterdam, ciudad en la que no era necesario combatir a los disidentes y heréticos que se encontraban allí en muy pequeño número. Dentro de este contexto, los judíos no eran más que uno de los tantos grupos extranjeros que participaban de las actividades comerciales de la metrópolis. El propósito de los sefardíes de Recife, ya en los primeros años de la dominación holandesa en esta ciudad, de edificar su primera sinagoga, encontró una resistencia cerrada, tanto de parte de los clérigos calvinistas como de la población católica allí residente. Los judíos del Brasil holandés se enfrentan, por lo tanto, con una situación anómala, la de tener que vivir entre una población constituida por los descendientes de sus antiguos perseguidores, los portugueses, los que a su vez se sienten resentidos por la restricción que se impone a su práctica religiosa, es tanto más severa que la de sus nuevos vecinos judíos, un hecho que indiscutiblemente estimuló la rebelión de los luso-brasileros en contra de la dominación extranjera holandesa. Eh, Asimismo, frente a los numerosos ataques, en parte infundados, que los condenaban por practicar la blasfemia y ridiculizar el cristianismo en forma privada y pública,
y a las discriminaciones de que eran víctimas en sus actividades comerciales, los judíos del Brasil se vieron obligados a recurrir a la ayuda que siempre les brindaba la comunidad judeo-portuguesa de Ámsterdam, la que durante todo este periodo no solo se preocupó de su desarrollo, sino también de la defensa de sus derechos en el Nuevo Mundo. Esto explica que en numerosas oportunidades se haya elegido un representante para que velase por los intereses de su congregación en Ámsterdam, como fue el caso de Abraham de Acevedo, de la Nassau judaica, es decir, la nación judía, quien formó parte de la delegación holandesa a la madre patria en 1653 para solicitar que los judíos en Brasil no fuesen tratados en otra forma que en la estipulada por la patente honrosa del 7 de diciembre de 1645. Ya desde el año 1636 se conocen las primeras quejas de dos predicadores de la Iglesia Reformada, Schagen y Poel, que denuncian que los judíos residentes comienzan a establecer una asamblea en forma de sinagoga, cosa que, según ellos, debe ser impedida, a diferencia de la comunidad portuguesa de Ámsterdam. Efectivamente, los judíos residentes en el Brasil nunca fueron autorizados en forma oficial para edificar sus sinagogas. La construcción de estas o la adecuación de espacios con este fin solo fue tolerada por las autoridades holandesas. Al año siguiente, en un memorándum firmado por dos holandeses y tres portugueses, se solicita a la Compañía de las Indias Occidentales limitar la inmigración de judíos y principalmente reducir sus privilegios, de modo que no superen a los establecidos en Holanda. En especial, se busca anular su derecho de dedicarse a la venta directa de productos comerciales al público, lo que ellos piden por reverencia al nombre de Cristo, nuestro Señor. Luego, las quejas continúan un año después. En 1638, la Asamblea de las Iglesias Reformadas de Brasil llama la atención sobre las grandes libertades de las que gozan los judíos en su culto religioso, a tal punto de que se reúnen públicamente en dos lugares de Recife que ellos arriendan para este fin, con este fin. Ante estos reclamos, tanto el conde Van Nassau como el consejo actuaron por lo general en forma conciliadora, solicitando a los judíos de Recife que observaran sus ceremonias dentro de sus casas cerradas en forma tan secreta que no fuesen oídos ni diesen lugar a escándalos. En respuesta a esta disposición, el Consejo de Ancianos de la comunidad judía manifestó su indignación y extrañeza. En su opinión, así como los holandeses habían autorizado a los luso-portugueses católicos el público ejercicio de su religión, a pesar de ser enemigos declarados de los holandeses reformados, así ellos deberían gozar de mayores libertades que aquellos por haber demostrado en todo momento su fidelidad al gobierno holandés en esta colonia. Es debido a las reiteradas denuncias por parte del Consejo de la Iglesia Reformada, junto con los testimonios de judíos tomados prisioneros por los portugueses y cuyas declaraciones fueron registradas en los tribunales de la Inquisición de Lisboa, que se sabe de la existencia efectiva de sinagogas o casas particulares donde los judíos rezaban privadamente, no solo en Recife, sino también en Mauricia, en Paraíba, en Penedo, al margen del río São Francisco, y probablemente en Ilia, en Itamaraca. En 1640, el sínodo de la Iglesia Reformada vuelve a presentar sus quejas en contra de la presencia de los judíos en Brasil, los que, como se sabe, llegan cada vez en mayor número a este país, dedicándose a todo tipo de negocios, con el resultado de que están dominando la mayor parte del comercio. Por otro lado, aumenta su osadía en lo relacionado con su religión, pues no solo se reúnen públicamente en la Plaza del Mercado, en Recife,
a pesar de la prohibición del gobierno, escandalizado a todos, sino también se preparan para construir una sinagoga. Además, se casan con cristianos, seducen a cristianos para el sacrílego judaísmo, los circuncidan, emplean cristianos como criados para sus casas y tienen concubinas cristianas. Como argumento adicional y más contundente aún, concluyen, y como no existe ningún país en todo el mundo en que no se persiga a los judíos, debe procederse en la misma forma acá, y a los que se opongan a esto deben ser castigados debidamente. Consciente del carácter difamatorio de muchas de estas afirmaciones, el Alto Consejo del Brasil holandés señala a Ámsterdam: no nos consta que los judíos tuviesen criados cristianos, ni mucho menos concubinas o prostitutas cristianas consigo. Tampoco hemos tenido noticias de que un holandés o una persona de otra nacionalidad haya sido circuncidado por ellos. En relación a esto último, lo efectivo es que solo los cristianos nuevos que volvieron a la religión de sus antepasados fueron circuncidados. Alentado por las permanentes acusaciones del sínodo de la Iglesia Reformada en contra de la población judía, un grupo de 66 comerciantes cristianos residentes en Recife, entre ellos holandeses, franceses, ingleses, además de un curioso personaje que firma como Daniel de Jude, es decir, Daniel el judío, hace llegar un memorándum el 10 de enero de 1641 al gobierno holandés, en el que se intensifican los ataques consabidos. Continúan aquí las lamentaciones en el sentido de que todo el comercio al detalle, la explotación y venta del azúcar, amén de otras actividades comerciales, estaban en manos de judíos, a lo cual contribuía el hecho de ser ellos de la misma nación, y hablar el mismo idioma que los habitantes de este país. Al final proponen que se les trate como se acostumbra en otros países, donde se ven obligados a usar sombreros rojos o distintivos amarillos en la ropa u otras marcas de este tipo para identificarse así a los incautos. En el mismo informe se vuelve a denunciar a los judíos por negarse a participar en actividades defensivas los días sábados y por blasfemar diariamente en contra del Cristo, considerando además el hecho de que se trata de judíos llegados a Brasil desde Polonia, España, Italia, Turquía, Barbaria, es decir, norte de África y Alemania. Se les acusa de ser extranjeros que han venido acá para enriquecerse, cosa que, según los denunciantes, está muy lejos del ánimo de tantos patriotas como serían los accionistas y otras personas interesadas en la Compañía de las Indias Occidentales. Es interesante constatar que el conflicto siempre latente entre una parte de la población holandesa y la comunidad judía del Brasil holandés fue observado también con mucho interés por el vecindario luso-brasilero. Uno de los más conocidos cronistas de la época, Fray Manuel Calado, estando en conocimiento de las múltiples quejas provenientes tanto de la Iglesia Reformada como de un sector de comerciantes holandeses, asegura que en uno u otro y otro caso nada pudieron conseguir, ya que los judíos, como eran muy numerosos y ricos, alcanzaron a juntar una buena cantidad de dinero, con lo cual lograron sobornar al Supremo Consejo del gobierno holandés. El conde van Nassau, tal como había ocurrido en ocasiones anteriores, supo calmar los ánimos. En esta oportunidad hizo publicar un edicto en noviembre de 1641 que pedía a holandeses y judíos conducir en paz y tranquilidad sus negocios, obedeciendo a una autoridad común. De no ser así, concluía el edicto en forma rotunda, ordenaba que nadie, no importando su condición, continuase injuriando, fuera de palabra o de actos, a ninguna persona de otra religión, nación o condición, o haciendo injuriar a través de sus esclavos negros, o dando oportunidad para esto, bajo pena, considerando la gravedad del delito, y para dar un ejemplo a los demás, todo culpable sería castigado físicamente, lo que Van Nassau no pudo evitar
a pesar de que no estaba dispuesto a tolerarlo, fue el castigo que algunos judíos recibieron por blasfemar, por haber dejado impagas deudas contraídas o por haber causado quiebras fraudulentas. Habíamos mencionado previamente el caso de Daniel Gavilio y habíamos visto cómo solo gracias a la intervención de la comunidad judía de Recife, que se hizo cargo de sus deudas impagas, se había salvado de ser ejecutado. Distinta suerte le copó a otro judío encarcelado y torturado por blasfemia. El caso produjo una gran agitación en la comunidad judía, tanto en Recife como en Ámsterdam. Se culpaba al gobierno local de haber favorecido la persecución de judíos y de haber introducido una verdadera inquisición en la colonia. Ante estos hechos, la reacción del Consejo Geren de los 19 fue inmediata, determinándose el envío de una carta al conde van Nassau en los términos que correspondían a la gravedad del caso. Bueno, sin duda, la presencia de los judíos en Brasil no pasó desapercibida, fue todo un suceso y también lo que se pedía para ellos era realmente premonitorio del destino que seguirían sufriendo algunos de ellos en esas latitudes. Pues muchas gracias por habernos atendido, como siempre, David. En este caso agregamos un feliz 2022 para todos y seguiremos recorriendo estos pasos en este año que se inicia.